Bienvenidos, señoras y señores. Continuamos ahora con la derivada direccional dentro de la materia de cálculo de varias variables. Muy bien. Anótale y ve copiando del pizarrón o ve escribiendo conforme voy dictando. Aquí con colorcito rojo que te aparece. Derivada direccional. Bueno, no me aceptó. Espero que ya. Ahí está. Derivada direccional. Muy bien, muy bien. Épale. La derivada direccional, escribiendo, es algo de teoría siempre necesario. La derivada direccional de una función de dos variables, de una función z, que es función de dos variables, en un punto específico. Ojo, ya estamos hablando de un punto específico en la dirección del vector unitario. En la dirección del vector unitario. Y este vector unitario lo escribe el autor como U es igual a coseno de teta. Yo suelo escribir el ángulo entre paréntesis, entonces le pongo así: coseno de teta por I más seno de teta por J. ¿Estamos? Está dada pona. Está dada pona. Y ponemos dos puntos y aparte. La derivada direccional. Así se escribe. La derivada en dirección del vector unitario de una función, en este caso, de dos variables, es igual. Ojo, por definición. Por definición, chavos, ya sabemos la definición de una derivada, que es de acuerdo a un límite. El límite, conforme el incremento tiende a cero. Ojo, caray, puse una teta. Me emocioné. Así, cero de una función. Vamos a poner esta función en términos de lo siguiente. Función de x más un incremento por el coseno de teta, coma, y más un incremento por el seno de teta, menos la función original. Es decir, esta definición sigue el concepto extraordinario del límite, ¿no? Entre el incremento. Ya veíamos el otro día la definición de derivada. Y ustedes la vieron en cálculo de una variable. Ahí tenemos la definición de derivada direccional. De hecho, las derivadas parciales son derivadas direccionales, pero de acuerdo a los tres ejes principales del sistema coordenado, ¿no? La derivada parcial con respecto a x es una derivada direccional en la dirección de x. Lo mismo con respecto a y y con respecto a z. Aquí ya estamos metiendo ¡épale! ¡Aja! El concepto de que no necesariamente la derivada está en dirección de los tres ejes, sino que puede variar, en este caso, con un vector unitario, ¿sí? Siempre que exista el límite, nada más hay que considerar aquí. ¿Es ese límite? Siempre que exista, ¿verdad? Siempre que exista el límite. Muy bien. Voy a poner un procedimiento. ¿Cómo se calcula
una derivada direccional o qué procedimiento vamos a hacer para calcular las derivadas direccionales. Escríbele ahí, copia del pizarrón por favor. Cálculo de una derivada direccional. De una derivada direccional. ¿Qué tendríamos que hacer para calcular una derivada direccional? Bueno, aquí voy a tomar en cuenta dos variables, pero también se puede aplicar a tres, ¿no? Si z, escríbele ahí, si z es una función de dos variables y es una función diferenciable, es una función diferenciable de x y y, es decir, que existen sus derivadas parciales. Así es, señoras y señores, coma, y el vector unitario u está definido como coseno de teta por i, como lo habíamos visto en el concepto anterior, más seno de teta por j, y es un vector unitario, y u es un vector unitario, es un vector unitario, entonces escríbele ahí la derivada direccional, la derivada en dirección de u de una función, en este caso de dos variables, que también puede ser de tres. ¿Qué crees? Te dije que íbamos a aplicar el operador Nabla, el gradiente, y nos iba a ser de gran utilidad. Pues aquí se aplica. Es igual al gradiente de f, en este caso de dos variables, por el vector unitario u. ¿Sí? Esta es la fórmula interesante que debemos de tomar en cuenta para definir este tema. Nada más, ¿cómo conocer el vector unitario? Aquí vamos a hacer una pequeña nota, ¿sí? Una pequeña nota, vector unitario, vamos a ponerle vector unitario. ¿Qué escribirías aquí acerca del vector unitario? Sea el vector unitario sea el vector unitario v, en este caso sí lo define de forma general el vector, pero yo voy a poner, bueno, u, sea el vector unitario u que pertenece a los reales de n dimensiones, ¿cómo vamos a saber que es un vector unitario? ¿Cuál es la definición? Se dice que en este caso el vector u es un vector unitario ¿es un vector unitario? Sí, y solamente sí, como dicen los matemáticos, los autores de libros, impresionante. Sí, y solamente sí, el módulo de u es igual a 1. En este caso, jóvenes, pues el módulo ya lo conocemos cómo calcular, ¿no? La raíz cuadrada o la raíz cuadrada, así es, de la suma de los cuadrados de cada uno de los componentes del vector. Vamos a hacer un ejercicio práctico. Nos encanta utilizar la teoría para situaciones prácticas. Entonces hagamos un ejercicio práctico. Ejercicio
práctica. Vamos a ver qué nos pide el autor. Determine la derivada direccional. Determine la derivada direccional de una función de dos variables de la función f, que es igual a 2x cuadrada por y cúbica, 2x cuadrada por y cúbica, más 6xy, en el punto 1, 1. ¿Estamos de acuerdo? En la dirección del vector unitario, ya no es una derivada parcial ordinaria, jóvenes, lo vamos a calcular en la dirección del vector unitario cuyo ángulo con el eje X positivo sigue escribiendo, copiando el pizarrón por favor ahí en tus apuntes en tu cuaderno, con el eje X positivo sea pi sobre 6. Ojo, está en radianes, ¿sí? Pi sobre 6 está en radianes. Por favor, cambia tu calculadora a radianes. O haz la conversión, ¿no? Pi entre 6 son 180 grados entre 6. Es decir, 30 grados. Pi sobre 6 radianes son 30 grados. Por lo tanto, pues aplicamos nuestra fórmula. La derivada direccional del vector, en este caso es el vector de... Perdón, puse un paréntesis de más, ¿verdad? ¿Te diste cuenta? En este caso el vector... La derivada direccional de la función, quiero decir, es igual al operador nabla que afecta a esta función multiplicado por el vector unitario. ¿Estamos de acuerdo? Es un producto punto, entonces el resultado va a ser un escalar. Es un producto punto, aquí podemos decir. El resultado, entonces, va a ser una escalar. Va a ser una escalar. ¿Sí? Repito, va a ser una escalar. ¿Sí? Si quieres responderme cuál es la diferencia entre un vector y una escalar. Así que, ¡vamos muchachos! En estos momentos te pongo un reto. Ponle pausa a este video y trata de resolver este ejercicio. Y enseguida regresamos con la comprobación. Muy bien, estamos de regreso. Vamos a resolver este ejercicio. Aplicamos la derivada de f respecto a x primero. Entonces sería 4x por y cúbica. 4x por y cúbica más 6y por y más, abrimos paréntesis, ahora la derivada de f respecto a y, que sería 6x cuadrada y cuadrada, más la derivada de 6xy respecto a y, simplemente 6x, por j. Todo esto multiplicado por el vector u, que sería coseno de pi en 6 por i más seno de pi en 6 por j. Cerramos corchete. Aquí la derivada direccional hay que sustituir en el punto 1, 1. ¿Estamos de acuerdo? La derivada direccional de f en el punto 1, 1. ¿Estamos de acuerdo o no? Tú dime, ¿estamos de acuerdo? Sustituimos el 1
Por lo tanto aquí va a ser 4 por 1 por 1, 4, más 6, 10, 10i. Aquí 6 más 6, 12, ¿verdad? 12j. Que multiplica. Pone tu calculadora coseno de pi sobre 6. Aquí debo tener una calculadora. Vamos a poner coseno de... Por ahí debo tener pi entre 6. Ah, caray, puse numeral, ¿verdad? Yo quería anotar pi. ¿Qué me da eso? No, quién sabe qué hizo. Yo quería anotar coseno de pi. Aquí. Pi entre 6. Ahora sí. Eso es raíz de 3 sobre 2. Algunas calculadoras ya nos dan esos valores. Raíz. Si tú sabes la teoría de ángulos, de radianes, puedes calcular raíz de 3 sobre 2 fácilmente, ¿no? Si no, pues la calculadora te lo dice. Más, en este caso no va a ser si va, no sé todavía. Seno de 30 también va a ser positivo, así es. Seno de pi entre 6 es 0.5. Recuerda, la calculadora tiene que estar en radianes. Entonces es más 1/2 j. Y como es el producto punto, multiplicamos. No es una multiplicación cualquiera, ¿verdad? Ya sabes que se van a eliminar ciertos parámetros. Tú ya conoces, eres parte mecánico, eres parte mecánica. Nada más multiplicamos i por i y listo. Desaparece la i. En todos los demás se va a eliminar. Y multiplicamos j por j. Se elimina la j y te queda el número. Por eso te dije que el resultado iba a ser una escalar. Aquí te queda 10 entre 12, 5. 5 raíz de 3. Más 6. Ese es el resultado. Ya si quieres poner un resultado aproximado, sería aproximadamente 14 punto, redondeando, 67. Este es el resultado de la derivada direccional. Estamos viendo que esa es la dirección, la razón de cambio en esa dirección de la función. Qué bárbaro, ¿eh? Qué bárbara. Impresionante. Vamos a continuar. ¡Vamos, muchachos!